Hola Matusalenes, bienvenidos al primer vídeo de Generación V. En este vídeo os vamos a explicar qué es VTS, un poco su historia y los principales clanes de vampiros que están en el juego, tanto de rol como de cartas. Vampire: The Eternal Struggle, abreviado comúnmente como VTS, es un juego de cartas de 4 a 5 jugadores, diseñado por Richard Garfield en el año 1994. La primera edición salió bajo el nombre de Jihad, pero posteriormente se le cambió al nombre que conocemos actualmente. Tras dejar de publicarse en el año 2010, vuelve a la venta de la mano de Black Shanty Productions desde este mismo año 2018. VTS se basa en el juego de rol de Vampiro la Mascarada, creado por Mark Reinhagen y publicado por la empresa White Wolf en el año 1991. En este juego de rol habitamos en el mundo de tinieblas, un mundo muy parecido al nuestro pero con elementos más oscuros, y en el cual habitan criaturas como los hombres lobo, los vampiros o los magos. Así pues, VTS toma todos estos elementos del juego de rol y nos brinda la posibilidad de jugar con vampiros tan famosos como Sasha Vicos, Anatol, Lucita de Aragón, hasta Saulot o Nergal, todos ellos vampiros célebres del juego de rol. En VTS tomaremos el papel de Matusalenes, vampiros con miles de años de edad que influencian a vampiros más jóvenes para derrotar a sus enemigos desde las sombras en una batalla conocida como Jihad. Así pues, nuestro objetivo en una partida de VTS será influenciar a vampiros que hagan el trabajo sucio por nosotros y derrotar a nuestros enemigos de diversas maneras que explicaremos más adelante. En el mundo de tinieblas existen muchos tipos de vampiros, cada uno de ellos con un tipo de poderes y una personalidad diferentes. Por ello, los vampiros se suelen clasificar en clanes o en líneas de sangre, y a su vez dichos clanes o líneas de sangre pueden pertenecer a una de las 4 sectas o no pertenecen a ninguna. Las 4 sectas son la Camarilla, el Sabbath, los Anarquistas y los Laibon, que pasaremos a explicar ahora mismo. La Camarilla es una secta que aboga por seguir las leyes llamadas tradiciones, normas que dictó Caín, el primer vampiro, a sus descendientes para que las cumplieran, siendo la más importante la mascarada. La mascarada es la prohibición de revelar nuestra naturaleza vampírica a otro ser que no sea un vampiro. Así pues, los vampiros de la Camarilla viven infiltrados en la sociedad humana, intentando no llamar la atención, pero siempre influenciando la sociedad y la política humanas según sus intereses. Vayamos ahora a explicar los 7 clanes que conforman la Camarilla actualmente. Empezaremos por los Bruja. Los Bruja son vampiros con muchas tendencias violentas y tienden a enfurecerse muy habitualmente. Los Malkavian. Los Malkavian son vampiros con trastornos mentales. Cada vez que se crea un nuevo Malkavian, este adquiere un trastorno mental incurable. Los Nosferatu. Cuando se transforma un Nosferatu, su semblante se ve transmutado en algo grotesco, haciendo totalmente imposible que se vuelva a hacer pasar por un humano. Es por ello que la gran mayoría de sus no vidas transcurren en el subsuelo de las ciudades, donde se dedican a recolectar información útil para los príncipes de esa ciudad, siendo considerados por ello aliados muy valiosos. Los Toreador. Los Toreador son vampiros artistas, considerados por muchos vampiros los más humanos de los vampiros. Disfrutan de la cultura bohemia y de hacer grandes bailes de gala. Los Tremere. Los Tremere son descendientes de una orden de magos, la llamada Orden de Hermes, y se dedican la gran mayoría a estudiar la magia de la sangre o la taumaturgia. Secretos que guardan todos con gran recelo y se niegan totalmente a explicarlos a alguien fuera del clan. Es el clan más jerárquico de todos y la gran mayoría pasa sus no vidas en bibliotecas estudiando los secretos de la taumaturgia. Los Ventrue, un clan de vampiros aristócratas y son los que llevan las riendas de la Camarilla. Son vampiros con gran influencia tanto económica y social en la sociedad humana y vampírica. Y para acabar tenemos los Caitiff, los llamados sin clan. Son vampiros tan alejados de Caín y con generaciones tan altas que no encajan directamente en ningún clan y por ello son considerados escoria vampírica. Pasamos ahora a explicar el Sabbath. El Sabbath es la secta enemiga de la Camarilla y si algo la define es la brutalidad de sus prácticas. Ambas sectas realizan constantemente incursiones la una contra la otra con el fin de tomar el control de alguna ciudad importante para las dos. Las creencias del Sabbath pasan por la negación total de las tradiciones de Caín y la creencia en Caín y los antediluvianos, vampiros muy poderosos que formaron los 13 clanes principales, algo que la Camarilla niega tajantemente. La del Sabbath se considera en sí mismos la espada de Caín y es su sobrenombre porque ellos piensan que cuando llegue Caín en la Gehenna, el apocalipsis vampírico, ellos serán el ejército que usará Caín contra los antediluvianos. Los miembros del Sabbath pueden proceder de varios clanes que son originalmente Camarilla y son los llamados Antitribu. Otro clan que forma parte del Sabbath son los Chimiche, vampiros de Transilvania, cuyos poderes permiten alterar su cuerpo o el de otras personas o seres a voluntad propia para alcanzar belleza sin igual, semblantes grotescos o simplemente para torturarlos y adquirir confesiones. Y el otro clan son los La Sombra, vampiros de ascendencia española y son los que llevan realmente las riendas de la secta. Son vampiros cuyos poderes les permiten alterar las sombras a voluntad y poseen gran influencia tanto en la sociedad vampírica como en la humana.
No todos los clanes encuentran sus intereses reflejados en alguna de las dos sectas, así que prefieren recorrer su camino en solitario, seguramente para sacar partido de ambas a la vez. Pasaremos ahora a explicar los clanes considerados independientes. El primero de ellos es el Gangrel. Anteriormente eran miembros de la Camarilla, pero debido a una confrontación con los altos cargos de la secta, ahora recorren su camino en solitario. Son vampiros que disfrutan de la soledad y la naturaleza, y comparten vínculos muy estrechos con ella, cosa que se ve reflejado en sus poderes. El clan Giovanni es el clan más reciente de todos. Se trata de una familia de nigromantes con sede en Venecia. Poseen amplios recursos económicos que utilizan para sus propios fines. Para ellos, el don de la no vida es algo de lo que solo es digno lo mejor de su familia. Seguidores de Set o Setitas son vampiros que adoran al dios egipcio Set, del cual se cree que descienden. Encuentran el placer corrompiendo este mundo para satisfacer a su oscuro dios, mientras buscan maneras de resucitarlo. Los Asamitas son los asesinos más temibles de entre los vampiros y los humanos. Se trata de un clan de mercenarios que otros vampiros contratan para eliminar a sus enemigos de manera discreta. Los Ravnos se tratan de vampiros timadores natos y muy buenos gracias a sus poderes, que les permiten crear ilusiones muy realistas. Se trata de un clan de nómadas que suele viajar en grupo, y la gran mayoría de vampiros gobernantes de las ciudades les permite la estancia debido a los disturbios que pueden causar una caravana de Ravnos enfadada. Los Laibon es una secta formada por clanes de vampiros africanos que muestran grandes similitudes con los clanes explicados anteriormente. En VTS, los Laibon solo cuentan con 4 clanes. Los Akunanse, similares a los Gangrel, y alcanzan la maestría de su parte depredadora de tal manera que son capaces de hacer que ésta tome una forma física separada a la del vampiro. Los Guruji, similares a los Nosferatu y son los gobernantes naturales de esta secta. Los Ishtarri, la versión africana del clan Toreador. Y los Osebo, luchadores valientes similares a los Bruja. Y hasta aquí este vídeo. En el siguiente os explicaremos conceptos propiamente del juego de cartas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.